Buenas tardes. Antes que nada, agradezco la presencia de los integrantes del jurado y de todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ixel Santos Palacios y el día de hoy presentaré mi trabajo de investigación titulado Efectos terapéuticos de la equinoterapia frente a la terapia de neurodesarrollo en el control postural de pacientes pediátricos con parálisis cerebral infantil. De manera especial, quiero expresar mi agradecimiento a la maestra Olivia Bermúdez Moreno, quien fungió como asesora metodológica de esta investigación. Para comenzar, es importante comprender el problema que dio origen a esta investigación. La parálisis cerebral infantil, también conocida como PCI, es un trastorno neurológico permanente que afecta el movimiento y la postura como consecuencia de una lesión en el cerebro inmaduro. Esta condición limita el desarrollo motor del niño y dificulta la realización de actividades funcionales, repercutiendo directamente en su calidad de vida. Dentro del tratamiento fisioterapéutico existen diversas estrategias de rehabilitación. Sin embargo, dos de las intervenciones más utilizadas son la terapia de neurodesarrollo y la equinoterapia. La terapia de neurodesarrollo busca mejorar el control postural y favorecer patrones normales de movimiento mediante técnicas de facilitación neuromuscular. Por otro lado, la equinoterapia utiliza el movimiento tridimensional del caballo como una herramienta terapéutica para estimular el equilibrio, la coordinación y el control del tronco. Aunque ambas terapias han demostrado beneficios importantes, la literatura científica aún no establece con certeza cuál de ellas ofrece mayores efectos terapéuticos sobre el control postural. Debido a esta falta de consenso, surgió la necesidad de realizar una revisión bibliográfica con la finalidad de reunir la evidencia científica disponible y aportar información que contribuya a la toma de decisiones dentro de la rehabilitación pediátrica. Con base en el problema identificado, se formuló la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de la equinoterapia frente a la terapia de neurodesarrollo en el control postural de pacientes pediátricos con parálisis cerebral infantil? Como objetivo general, tenemos que es explicar los efectos terapéuticos de equinoterapia frente a la terapia de neurodesarrollo para el control postural en pacientes pediátricos con parálisis cerebral infantil a través de una revisión bibliográfica. Como objetivos específicos tenemos el objetivo 1, que es describir las características clínicas de la PCI y las principales alteraciones motoras asociadas mediante una revisión bibliográfica para comprender su impacto en el control motor. Como objetivo 2, tenemos analizar los efectos terapéuticos de la equinoterapia y la terapia de neurodesarrollo mediante la aplicación de protocolos de intervención fisioterapéutica para identificar los beneficios que cada técnica aporta al control postural de los pacientes pediátricos. Como objetivo 3, tenemos comparar los cambios en el control postural de los pacientes pediátricos con parálisis cerebral infantil tratados con equinoterapia y terapia de neurodesarrollo mediante la evolución de los resultados, para determinar cuál de las dos intervenciones presenta mayor efectividad terapéutica. En el marco metodológico, la investigación se desarrolló siguiendo una metodología que garantizara una revisión organizada, objetiva y sustentada en evidencia científica. En primer lugar, tenemos el enfoque fue cualitativo, porque el propósito del estudio no fue medir variables mediante procedimientos estadísticos, sino analizar e interpretar información proveniente de investigaciones previamente publicadas. Es decir, se buscó comprender y comparar los efectos terapéuticos descritos por diferentes autores. El tipo de investigación fue descriptivo, ya que el objetivo principal consistió en describir las características de la parálisis cerebral infantil, así como los efectos terapéuticos de la equinoterapia y la terapia de neurodesarrollo sin modificar ninguna variable. El diseño fue no experimental de corte transversal, porque no se realizó ninguna intervención directa con pacientes. Toda la información se obtuvo de estudios ya publicados y fue analizada en un único periodo de tiempo durante la elaboración de la revisión bibliográfica. Se utilizó el método analítico sintético debido a que inicialmente fue necesario analizar de manera individual cada artículo científico para identificar sus resultados principales. Posteriormente, esa información fue sintetizada para establecer comparaciones, identificar coincidencias
y diferencias entre los estudios revisados y elaborar las conclusiones de las investigaciones. Respecto a la búsqueda de información, se seleccionaron las bases de datos que fue PubMed, EBSCO y Ciel, debido a que son plataformas reconocidas internacionalmente para reunir publicaciones científicas confiables, actualizadas y relacionadas con el área de la ciencia de la salud y la fisioterapia. La distribución de la información. Aquí voy a explicar la distribución en la que se basó toda la información obtenida, el cual fue el 5% sacado de libros, el 28% por artículos indexados y el 67% por artículos no indexados. A continuación presentaré los principales hallazgos obtenidos a partir de la revisión bibliográfica. Los resultados fueron organizados de acuerdo con cada uno de los objetivos específicos planteados previamente. Ok, en relación con el primer objetivo específico, se analizaron estudios enfocados en las características clínicas de la parálisis cerebral infantil y sus alteraciones motoras. Fernández y Calleja describen que la PCI se caracteriza por alteraciones permanentes del movimiento y las posturas originadas por una lesión no progresiva del cerebro inmaduro, afectando directamente el desarrollo motor y el control postural. Posteriormente, Graham y colaboraciones en 2016 señalan que los pacientes presentan alteraciones del tono muscular, equilibrio, coordinación y limitaciones funcionales que repercuten en las actividades de la vida diaria. Finalmente, García Ron y colaboradores en 2022 mencionan que además de las alteraciones motoras de la PCI, puede acompañarse de problemas sensoriales cognitivos del lenguaje y musculoesqueléticos, lo que disminuye la independencia funcional del paciente. En conjunto, estos hallazgos demuestran que la parálisis cerebral infantil afecta múltiples dimensiones del desarrollo y que el control postural contribuye a uno de los principales objetivos del tratamiento fisioterapéutico. En el segundo objetivo, se analizaron los efectos terapéuticos de la equinoterapia y la terapia de neurodesarrollo. Esther Yu y colaboraciones en 2025 reportan que la equinoterapia mejora el equilibrio, el control postural, la coordinación y el tono muscular, además que favorece aspectos emocionales y sociales del paciente. Por su parte, Ahmed y colaboraciones, también en 2025, indican que la terapia de neurodesarrollo optimiza el movimiento funcional mediante el control postural, la inhibición de movimientos compensatorios y el aprendizaje motor. Asimismo, Rigby en 2016 explica que el movimiento tridimensional del caballo favorece las reacciones del equilibrio, disminuye la despasticidad y mejora la alineación postural y estabilidad del tronco. En cuanto al tercer objetivo específico, se compararon los cambios en el control postural obtenidos en ambas terapias. Pantera y colaboradores en 2022 encontraron que la equinoterapia favorece el control postural mediante el movimiento rítmico y tridimensional del caballo, promoviendo respuestas de equilibrio y estabilidad. Rabrindan y colaboradores en 2020 reportaron que la terapia de neurodesarrollo mejora el control motor y la funcionalidad al facilitar patrones normales de movimiento y postura. Sin embargo, Belde y colaboradores en 2022 concluyen que aunque ambas intervenciones muestran beneficios en pacientes con PCI, aún no existe evidencia suficiente para establecer de manera definitiva cuál presenta mayor efectividad clínica. Por lo tanto, las comparaciones de estudio sugieren que las dos terapias son útiles, pero todavía se requieren investigaciones más homogéneas para determinar su superioridad terapéutica. En discusión, esta sección se contrastaron los hallazgos encontrados entre los diferentes autores. Respecto al control postural, Pantera y Estergeu y Rambrindan coinciden en que tanto la equinoterapia como la terapia de neurodesarrollo mejoran el equilibrio, la estabilidad del tronco y el control postural. No obstante, Belde señala que la magnitud de la mejoría varía entre estudios debido a diferencias en los protocolos de intervención,
la duración del tratamiento y las características de los pacientes. En relación con el mecanismo terapéutico, Ahmed y Rigby coinciden en que ambas terapias favorecen el aprendizaje motor. Sin embargo, Rigby explica que la equinoterapia basa sus efectos en el movimiento tridimensional del caballo, mientras que Ahmed describe que la terapia de neurodesarrollo utiliza la facilitación de patrones normales de movimiento. En cuanto a los beneficios clínicos, Starhue, Pantera y Rambrindan reportan mejoras en el equilibrio, la alineación postural y la funcionalidad. La principal diferencia es que Starhue enfatiza una mayor reducción de la espasticidad mediante la equinoterapia, mientras que Rambrindan destaca el fortalecimiento del control motor con la terapia de neurodesarrollo. Finalmente, todos los autores respaldan el uso de ambas terapias dentro de la rehabilitación pediátrica, aunque Belde concluye que todavía no existe evidencia suficiente para restablecer un protocolo universal o afirmar la superioridad de una intervención sobre la otra. Como conclusión, la evidencia científica analizada demuestra que tanto la equinoterapia como la terapia de neurodesarrollo favorecen la estabilidad postural, el equilibrio y el desempeño motor en pacientes pediátricos con PCI. La equinoterapia destaca por su capacidad para disminuir la espasticidad y mejorar las reacciones de equilibrio mediante la estimulación sensorial y motora, proporcionada por el movimiento del caballo. Por otro lado, la terapia de neurodesarrollo favorece el control motor y la adquisición de patrones funcionales de movimiento. Contribuyen al desarrollo de habilidades motoras más eficientes. En consecuencia, la literatura respalda el uso de ambas intervenciones como estrategias fisioterapéuticas eficaces. Sin embargo, la evidencia actual aún no permite determinar de manera concluyente cuál de ellas es superior en términos de efectividad terapéutica. En cuanto a las perspectivas, esta investigación aporta evidencia científica que puede ser útil para estudiantes, docentes y profesionales de fisioterapia interesados en el abordaje de la parálisis cerebral infantil. Asimismo, se propone desarrollar futuras investigaciones experimentales con muestras más amplias y protocolos estandarizados que permitan comparar ambas intervenciones con mayor precisión. Desde el punto de vista clínico, los resultados pueden contribuir a seleccionar el tratamiento más adecuado según las características individuales de cada paciente, favoreciendo una rehabilitación más personalizada y orientada a mejorar la funcionalidad y la calidad de vida. Con esto concluye la presentación de mi trabajo de investigación. Reitero mi agradecimiento a la maestra Olivia Bermúdez Moreno por su orientación metodológica, así como a los integrantes del jurado por su atención y el tiempo dedicado a la evaluación de esta tesis. Muchas gracias por su atención. Queda atenta a sus preguntas y comentarios. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Por qué decidió realizar una revisión bibliográfica y no una investigación experimental con pacientes? Se decidió realizar una revisión bibliográfica porque el objetivo de esta investigación fue analizar y comparar la evidencia científica existente sobre la efectividad de la equinoterapia y la terapia de neurodesarrollo, y no evaluar directamente a un grupo de pacientes. Una investigación experimental habría requerido la selección de una muestra de pacientes pediátricos con parálisis cerebral infantil, la aplicación de ambas intervenciones bajo condiciones controladas, recursos especializados, seguimiento clínico y la aprobación de un comité de ética, aspectos que excedían el alcance de este trabajo. En cambio, la revisión bibliográfica permitió reunir y analizar estudios científicos publicados previamente, comparar sus resultados e identificar el nivel de evidencia disponible sobre ambas terapias. De esta manera fue posible obtener una visión amplia y fundamentada para responder a la pregunta de investigación sin intervenir directamente en pacientes.
Con base en su investigación, ¿cuál terapia considera más efectiva, la equinoterapia o la terapia de neurodesarrollo? Con base en la evidencia científica analizada, ambas terapias demostraron ser efectivas para mejorar el control postural en pacientes pediátricos con parálisis cerebral infantil. No obstante, la equinoterapia presentó resultados más consistentes en la mejora del equilibrio y el control del tronco y la estabilidad postural. Sin embargo, la terapia de neurodesarrollo continúa siendo una intervención fundamental y complementaria dentro del proceso de rehabilitación, por lo que la elección debe individualizarse de acuerdo con las necesidades de cada paciente.